El día de hoy, hermanos, yo quise titular esta predicación Esperanza en la Resurrección, y de eso se basa el cristianismo. El fundamento más fuerte que tenemos es creer en la resurrección. Y en este capítulo 20 del Evangelio de Juan vamos a ver dos cosas: un panorama devastador para la fe. Es el momento más oscuro que pudieron vivir los discípulos, ver muerto a su maestro y aquel que les había prometido tantas cosas, ¿verdad? Pero después vamos a ver cómo la esperanza disipa toda tristeza. Cuando Él resucita, toda esa tristeza se va. Y yo pensando en las situaciones más tristes que ha vivido el hombre, quise que fuéramos al libro de Ruth y recordáramos un poco la historia de Noemí, esta mujer que queda desamparada. Y es una de las situaciones más difíciles que pudiéramos vivir, ¿verdad? Recordándole esa historia en el libro de Ruth. Ella deja Israel porque está en el tiempo de los jueces y están viviendo pobreza, hay hambruna, y el esposo decide irse a una tierra pagana y junto con sus dos hijos se establecen en Moab, pero muere su esposo, mueren sus hijos y ella, quedando viuda y con sus dos nueras, conocemos la historia, ¿verdad? De que decide regresar de nuevo a su tierra. Y quiero leerle solamente los versículos 19 al 21 aquí en el libro de Ruth. Dice: caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y hay algo de desesperanza en la vida de esta mujer, como si ya todo se hubiera acabado, derrumbado, porque regresa a su tierra, pero no posee nada. Y tanto no tiene descendencia, ya no tiene quien pueda darle pues hijos, y eso hace que esté en una condición de desesperanza, de tristeza. Y ella describe: ya no me llamen Noemí, sino Mara, que significa literalmente amarga. Entonces la humanidad, hermanos, siempre hemos tenido esos episodios en muchas formas, a nivel de nación, a nivel personal, historias como las de Noemí, donde sienten que ya todo terminó. Solamente están esperando tal vez los días sin consuelo a que todo termine, para que quizá en la muerte haya algo de descanso. Y esta historia, hermanos, me recuerda de que si no tuviéramos una esperanza sólida, ninguna de todas estas historias aisladas que están en la humanidad, y esas historias las hemos vivido tú y yo. A veces hemos tenido días tan tristes, pero cuando hay un rayo de luz, cuando encontramos la esperanza que nos puede traer el ánimo y sobre todo pues la fe y la confianza de que vamos a encontrar un lugar de descanso, de que todo lo que estamos viviendo en este mundo maldito por el pecado va a terminar. Entonces, este día, hermanos, vamos a hablar acerca de eso, de la resurrección, lo que puede cambiar el episodio más amargo de nuestras vidas a un episodio de gozo. Y es lo que vamos a ver, hermanos, en los personajes de este libro de Juan. Déjenme darle una lectura completa. A los versículos 1 al 18 dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró.
Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Padre, uno de los eventos más magníficos que ha sucedido en esta humanidad, Señor, es que tú levantaste con poder a tu Hijo Jesús. Y en eso se basa nuestra fe, Señor, y nuestra esperanza. Y al ir este día a esta escritura, queremos que nos des la porción, Señor, de tu pueblo, el alimento de cada día. Y como dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que viene del cielo. Y esta es la palabra que tú enviaste, tú permitiste que se conservara este relato. Queremos aprovecharlo, Señor. Fortalece la fe de mis hermanos y sobre todo que esto nos anime a ser más entregados a ti. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver ese panorama devastador para la fe y pongámonos un poco en los zapatos de los discípulos de Jesús. Ya sucedió la muerte, lo inesperado y lo que tanto trataba de evitar Pedro. Acuérdense que cuando Jesús profetizaba acerca de su muerte, él les reprendía y le decía: no es necesario que pase eso, que Dios te guarde de eso. Y siempre quiso, ¿verdad?, estar incluso a su lado. Al final de los días trató de acercarse mientras lo arrestaron y después de negarle ya no pudo. También el discípulo amado Juan solamente estuvo mirando esos acontecimientos de lejos hasta que contempla la muerte, pero él fue de los testigos que vieron cuando fue quitado su último aliento. Y también María, de las que se relatan en este pasaje, estuvieron viendo ahí cómo atravesaban su costado. Ellos contemplaron las pruebas de que Jesús murió. Vieron cómo José de Arimatea y Nicodemo pusieron el cuerpo en un sepulcro. Y María, eso fue la noche del viernes, la tarde del viernes, esperó todo el sábado y sale al sepulcro el día domingo. Y quiero, hermanos, que pensemos eso. Ya tiene un día completo. Si Jesús prometió que 3 días iba a estar sepultado, es la noche del viernes, del sábado y del domingo. Pero todas esas horas que estaba esperando María Magdalena y los discípulos esperando y sin ninguna muestra y ninguna idea de que él había resucitado, porque esto fue velado a pesar de que Jesús les había contestado, les había anticipado que eso iba a suceder. Ellos estaban simplemente destrozados. Piensa cómo se habría sentido María Magdalena, una creyente devota que toda su vida trató de servirle con tanto amor, con tanta entrega a Jesús.
Y quiero que recordemos un poco quién era esta mujer. En Lucas capítulo 8 se nos menciona con detalle cómo fue su encuentro maravilloso con Jesús. Dice, poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces esta mujer, pensando un poco en el pasado tan oscuro que tenía y cómo fue librada de opresiones satánicas, y de ahí en adelante, pues nos dice el pasaje que junto con las demás mujeres estuvo siempre apoyando el ministerio de Jesús. Vemos una entrega tan profunda por ese agradecimiento de la libertad que le dio. Todas esas palabras de esperanza la llevaron a ser fiel hasta el día de su muerte, a estar al pie de la cruz junto con su mamá, con la madre de Jesús. Pero siendo quizá de la mujer más devota que pudiéramos pensar de todas ellas, de pronto le es arrebatado su maestro. Y esos días, hermanos, la aflicción, yo creo que no podemos encontrar palabras. Y lo vemos en sus actos, en el libro de Marcos. En ese evangelio nos reporta que no fue ella sola al sepulcro, sino que fue acompañada por otras mujeres. Pero está confirmando lo mismo que dice el evangelio de Juan, que aún oscuro ella salió de casa. Acuérdese que Jesús fue crucificado a las afueras de la ciudad y cerca de ahí estaba el huerto donde lo enterraron. Entonces era una distancia considerable y tenía que salir temprano, pero no es cuando llegó oscuro a la tumba, sino más bien desde muy temprano ella se levanta y va acompañada por estas mujeres. Dice en el versículo 2 de Marcos 16, muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Entonces la distancia fue considerable, hermanos. Sale a oscuras, va caminando y hasta que empiezan a aparecer los primeros rayos del alba es cuando llegó a la tumba. Y eso nos hace ver toda esa entrega porque Jesús ha muerto y ella quiere honrarle. Ella todavía tiene demasiado amor y devoción por Jesús. Pero aunque ese día es tan devastador y todo lo que está pasando, el escenario para ella todavía empeora más. Porque ella, como nos podemos ver en este relato, no considera la resurrección. Ella simplemente ve la tumba abierta y cuando se asoma y ve el cuerpo, por su mente nunca pasó que Jesús había resucitado. Y lo vemos en este pasaje porque empieza a llorar. Estaba triste, pero ahora ya está desconsolada. Ahora en su mente tiene un escenario mucho peor. Alguien profanó el cuerpo de mi maestro, de mi Salvador. Así que lo que dicen estos 2 primeros versículos, entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí todavía no ve los ángeles, simplemente ve la tumba vacía y en su mente y las mujeres que están con ella, es la única idea que se les ocurre. Profanaron el cuerpo de Jesús, salen corriendo, avisa a Pedro y a Juan y ellos salen rápido, ¿verdad? Sobresaltados, dice el versículo 3 al 5, salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ellos, hermanos, se quedaron con la idea de María Magdalena. El panorama tan triste y devastador que tenía en su mente, robaron el cuerpo del maestro, esa misma idea transmite a sus discípulos y podemos ver que por eso se sobresaltan, salen corriendo y cuando llegan a esa tumba y se adelanta Juan,
no entra porque seguramente, hermanos, está en shock. Seguramente sigue teniendo la misma idea de María, lo que ella transmitió. Ella no tiene las pruebas, pero simplemente lo que ve con sus ojos, su razonamiento y la lógica le dicta: robaron el cuerpo. Todavía no tienen las pruebas de que Jesús resucitó. Entonces en su mente transmite eso. Si no hubiera resucitado, hermanos, Jesús, este sería el día más triste para ellos. Si hubiera sido realidad todo lo que ellos tienen en mente, que Jesús fue profanado el cuerpo, que robaron el cuerpo que ella quería ungir, y ya nunca más se hubiera sabido de qué pasó con Jesús. Jamás hubiera vuelto a verlo. Se hubieran diseminado todas sus enseñanzas, se hubieran desaparecido más bien. Pero hermanos, toda la fe cristiana está asentada sobre este evento. Vaya a la carta del apóstol Pablo, Primera de Corintios. Y por eso es tan importante dar siempre ese énfasis a la resurrección, porque de eso está asentada nuestra fe, es nuestra ancla. En el capítulo 15, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Hasta este momento, hermanos, hasta ese minuto donde María Magdalena y Pedro y Juan no ven el cuerpo de Jesús, todo ha sido en vano. Si los cuerpos no resucitan, todo el tiempo que pasaron con Jesús, todas esas promesas, no sirven para nada. Entonces es el panorama más devastador para la fe de un discípulo de Jesús. Que todo lo que él prometió se haya desvanecido. No tenga ningún respaldo, nada, ninguna de sus promesas. Y la más importante que debiéramos de pensar es eso: el perdón de nuestros pecados. El Cordero perfecto murió, pero en realidad no era perfecto porque no agradó al Padre y no tuvo el poder suficiente para cumplir la ley y para resucitar. Así que se vendría abajo todo el cristianismo. Ese es el peor panorama en la fe de un creyente. Que te hayan engañado y alguien hubiera jugado con tus creencias, se hubiera burlado de ti y les prometí que iba a resucitar, pero no puedo. Entonces siguen siendo pecadores, siguen perteneciendo en el reino de las tinieblas. Todo eso equivalía, hermanos. No pensemos que simplemente fue un arrebato de un ser querido, de una amistad que sí fue verdadera, la tuvieron por 2, 3 años, pero va más allá, hermanos. Que te inunde una oscuridad de que sigues enemistado contra Dios. Sin embargo, hermanos, este panorama tan devastador para la fe de un creyente no termina así. Quiero que veamos la esperanza que disipa toda tristeza, y es a partir del versículo 6 donde poco a poco empiezan a ser iluminados con la gracia de Dios, con el poder de la resurrección. Dice: entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Y recreamos la escena, ¿verdad? Llega más rápido Juan. María, lo más seguro es que todavía va mucho más atrás. Ella ya corrió desde temprano, sale al sepulcro y luego todavía tiene que regresar de las afueras de la ciudad a buscar a los discípulos. Y los discípulos, que tienen más energías que ellas, corren y llegan. Lo más seguro es que yo sospecho que ellos no pudieron contarle nada de lo que contemplaron. María todavía está atrás, así que lo que está viendo Juan, con dudas, con
con tristeza al ver el sepulcro vacío, no se anima a entrar, pero Pedro entra corriendo y sin dudar. De todas formas, él tiene en mente, acuérdese el mensaje que le dejó María, se robaron el cuerpo. Él tiene que introducirse y quiere ver si en verdad es eso. Entonces, cuando está ahí, hermanos, poco a poco empieza a aparecer la esperanza de Pedro. Juan relata todos estos detalles para descartar que fue robado el cuerpo. Y fíjese lo que describió, están todos los lienzos tirados, pero lo que se utilizó como el sudario para envolver la cabeza estaba en un lugar aparte y hay unas versiones que dicen estaba bien doblado. Aquí dice enrollado. Entonces es algo a propósito. Quiero que vayamos y leamos algo que se encuentra registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 27. Los versículos 62 al 66. Tenemos que descartar primeramente que no checa, no coincide nada de lo que están ellos contemplando con los propósitos que tenían los líderes religiosos para que impidieran que se robaran el cuerpo. Fíjese a partir del versículo 62. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al maestro: Él ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Entonces tenemos esa realidad, hermanos. Los romanos, los soldados, estaban vigilando para que nadie robara el cuerpo. Y llegan los discípulos y no pueden desaparecer así nada más de la nada. Todos esos soldados, vemos en los demás evangelios el relato específico de eso que pasó, ¿verdad? El evangelio de Mateo nos relata eso, pero quiero que pensemos únicamente en esa narrativa de Juan. El propósito de Juan, hermanos, es que uno crea en el poder de la resurrección, pero es que crea sin ver. Y los primeros discípulos contemplaron el lugar vacío, pero ahí estaba una prueba. Aunque no está el cuerpo de Jesús, sería absurdo que alguien que se roba el cuerpo de Jesús todavía tenga tiempo para acomodar algunas cosas ahí. Sería como una broma de mal gusto. Entonces ellos empiezan a razonar. Seguramente esto no fue algo así como una profanación. Alguien se levantó y tranquilamente empezó a quitarse las vendas hasta dejarlas acomodadas. Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, yo creo que empezaron a tener esperanza en Pedro y en Juan. Juan, el que no quiso entrar, al ver Pedro que está ahí contemplando, ahora se anima a entrar. Y hasta entonces, hermanos, hasta que ven toda esa evidencia, aunque no está el cuerpo de Jesús, ahí empieza a creer Juan también. Y si se fijan, por eso nos dice aquí en el versículo 9, todavía no habían entendido la escritura de que Jesús había de resucitar de entre los muertos. Entonces, cuando cree, fue en ese segundo, inicia de manera progresiva esa fe a fortalecerse. ¿Por qué? Porque vio y creyó, vio que ya no estaba el cuerpo, vio que había evidencia de que todo apuntaba a que no fue una profanación, y se van simplemente a sus casas. Yo creo, les decía ahorita, que pienso que no cruzaron palabras con María porque ella sigue con un mar de lágrimas y ella va a llegar su momento cuando va a creer. Pero aquí, hermanos, yo creo que tenemos de las enseñanzas más centrales de este versículo. Dice que este evangelio se trata de creer sin ver
lo que Jesús prometió. Tenemos que aprender a confiar firmemente. Así que se fueron y no se relata si animaron ellos a María a creer. Yo pienso que simplemente se fueron y al poco tiempo llega María y no cruzaron ninguna palabra y ella sigue triste. Y como haya sido, si es que le comentaron algo, no sirvió para nada, hermanos. Ella está desconsolada. Fíjese en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. No siempre, hermanos, los ángeles se manifestaban con un resplandor y tan gloriosos. A veces era velado toda esa gloria para que no se asustaran las personas. Y yo pienso que simplemente tenían esas vestiduras blancas, se veían completamente pues diferentes a lo mejor al humano promedio, pero no más de lo normal, como para que ella desconfiara, porque está teniendo un diálogo con ellos. Y le hacen esa pregunta, ¿por qué lloras? Pareciera como una pregunta inoportuna, porque están sentados donde se supone que tiene que estar un cadáver. Y ella nuevamente, hermanos, sigue creyendo que han robado el cuerpo. Entonces les contesta, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó. Ahora, hermanos, esta tristeza se va a disipar. Todavía, si es que los ángeles hubieran podido tener algo de resplandor y gloria, a lo mejor estaban más altos de lo normal, no sé. Pero si ellos estaban manifestando algo asombroso, ni siquiera eso hizo que estuviera con esperanza María. Ella tenía que ver a su Salvador, a su Señor. Y nada de lo que le contestaban ellos le traía consuelo, así que vuelve a voltear al fondo, se gira y de pronto está Jesús, y es lo que nos narra el versículo 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Y ahí tenemos, hermanos, hasta que Cristo se hace visible a ella. Tal vez al principio está velado, seguramente porque la última imagen que tuvo ella de Jesús era alguien maltratado, era alguien tan débil, alguien con el rostro desfigurado, y fue la última impresión, ¿verdad?, que se quedó con un cuerpo destrozado. Lo estuvo contemplando por horas ahí en la cruz, y ahora pareciera que es parte de lo que no lo puede reconocer, porque también Cristo tiene un cuerpo glorificado y tal vez puede estar velando el entendimiento de ella, pero si se fijan, hasta que se dirige por su nombre, ella puede entender que sí es su Salvador. Aquí hay algo, hermanos, que también Dios en su soberanía decide a quién revelarse primero. De todos los evangelios, a quien manifestó en cuerpo resucitado Jesús fue a una mujer. Piense, hay cosas que me gustaría que consideráramos en este pasaje, porque Pedro y Juan eran de los discípulos más íntimos, son los que corrieron y fueron a la cruz, pero a ellos no se les permitió tener esas primicias. Y eso me hace pensar, hermanos, número uno, pues la soberanía de Dios, de que Él decide a quiénes se iba a revelar y quiénes no. Cuando uno lee en el capítulo 10 del libro de los Hechos, este relato que nos recuerda, ¿verdad?, todo lo que conlleva la resurrección de Jesús, y estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos y enseñándoles, pero
en su ministerio hubieron multitudes, hermanos. Hubieron miles y miles de personas que conocieron a Jesús, pero por las escrituras vemos que solamente a lo mucho unos 400 personas se reveló Jesús, ya resucitado. No hizo una aparición de una multitud de 50,000 personas y ahí apareció Jesús, no. ¿Por qué decide hacer este tipo de cosas, hermanos? Porque su objetivo es que crean sin ver. Es muy pocos los privilegiados, pero son los necesarios. Fíjese en Hechos 10, los versículos 40 al 42, las mismas palabras del apóstol Pedro. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y ahí tenemos el porqué de la resurrección. Tiene muchas cosas implícitas, pero para nosotros, para ti y a mí, Jesús resucitó para, como dice en el Evangelio de Mateo, sepamos que Él tiene todo poder y autoridad para enviarnos a predicar, para enviarnos a hablar acerca de la fe y del arrepentimiento. Así que Jesús se dirigió a ella personalmente. Y yo creo que de una manera íntima, cuando le grita María, y ella lo puede reconocer, ella responde de la misma manera. Si dice aquí ese detalle que le habló en arameo y que le dijo Raboní, yo creo que era la manera que más utilizaba María para dirigirse todos los días a Jesús. Como una respuesta tan sobresaltada de gozo, pero tan natural de esa relación que tenía. En un abrir y cerrar de ojos, hermanos, se esfumó esa fe que estaba devastada, esa tristeza. Y en ese abrir y cerrar de ojos se disipó esa tristeza y llegó esperanza, y esas lágrimas se convirtieron en alegría, en gozo. Quizás volvieron a salir lágrimas seguramente, pero ahora eran de felicidad. Y ahora tenía propósito la vida de ella. Ahora sí tenía un ancla para vivir y confiar en todas las demás promesas que le había hecho Jesús. Fíjense en los versículos 17, regresando a Juan 20, hasta el versículo 18. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Así que Dios se glorificó al revelarse a una de las personas más débiles que nos relatan los evangelios. Alguien que tuvo un pasado tan oscuro. Nunca se nos dan los detalles, pero según lo que dice el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 8 que leímos, tenía 7 demonios. Tal vez ella deliberadamente buscó andar en caminos de tinieblas. Y ahora Jesús le está diciendo: mi Dios y también tu Dios. Voy a mi Padre, que también es tu Padre. Estas son las palabras más dulces y de esperanzas que uno puede escuchar. Es decirles: te estoy confirmando que mi Padre es tu Padre, que mi Dios es tu Dios. Y recibir eso de la manera que más glorifica a Jesús, escoger a una mujer que tenía tanta devoción, darle las primicias a alguien que estaba sumida en la oscuridad y darle el gozo, la esperanza, las palabras más consoladoras. Nos habla, hermanos, de la mayor esperanza. Jesús había dicho en este Evangelio de Juan: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y ahora, hermanos, esa fe se fortaleció y le va y simplemente hace eso, obedece la orden de Jesús. Ve y di a los discípulos. Y María Magdalena fue, anunció a los discípulos, he visto al Señor. Eso hace que cambie, ¿verdad?, la esperanza de todos ellos. Tenemos, hermanos, que pensar en algo este domingo. Vuelvan a la historia de Noemí y de Ruth, pero ahora en el capítulo 4. Si usted recuerda, ellos fueron los ancestros del rey David. Y piense unas décadas más adelante, después de que fueron vindicadas, de que fueron nuevamente restablecida la descendencia, la herencia de la tierra que tenía que poseer Noemí, que perdió por las deudas de su esposo, por la pobreza en extremo de esa época. En el capítulo 4 vemos lo que es la redención. Y la redención, hermanos, se tiene que dar con testigos. Y todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento son sombras de lo que iba a pasar ahora en el Nuevo Testamento. Y usted conoce esta historia, se tiene que casar con alguien que pueda pagar las deudas que debía el difunto para recuperar la tierra. Tenía que levantarle heredad a aquel que perdió sus hijos, que ya perdió la posibilidad de que siguiera teniendo descendencia para la heredad. Fíjese en Ruth capítulo 4 versículos 9 en delante. Entonces vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec, el difunto esposo, y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón, los hijos. Además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes, escuchen, son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Piense, porque ellos eran el bisabuelo de David. Ellos tienen a su hijo Obed. Obed es el padre de Isaí, el padre de David. Entonces David creció en una época donde cuando cuidaba el rebaño de las ovejas de su padre, él tenía toda la seguridad de pues sus terrenos, ¿verdad? Aquí estamos todos seguros, no somos pobres, todas esas tierras pertenecen a mi familia, a mi apellido. ¿Y por qué? Porque yo he escuchado la historia de que vos, frente a los testigos, pagó la redención. Entonces yo puedo tener esa esperanza de que esto me pertenece. O sea, a mí nadie me puede engañar de que esto es robado, que sigue en peligro por aquella época de hambruna de los jueces, donde estaba endeudado mi ancestro y se había perdido toda su heredad. Pero ellos conocían ese evento y era tan importante que vos hablara frente a muchas personas y dijeran, necesito que ustedes escuchen toda esta transacción que voy a hacer. Vean que voy a pagar, que voy a tomar a la moabita por mujer, voy a redimir la tierra. Y cuando sucedió eso, hermanos, Noemí fue la mujer más feliz. Y así termina la historia, ¿verdad? Cuando llega a tener un descendiente, su hijo Obed, pues ni ella se la cree, ¿verdad? Salí con manos vacías y ahora tengo una gran bendición. Y recibe bendición y mayores deseos de todos los israelitas. Le dicen que tu descendencia sea tan grande como la de Sara. Y así sucedió. Y hermanos, tenemos este relato de la resurrección y quiero que pensemos en esos paralelos, tanto de lo que vio Ruth, Noemí, pero también tú y yo cuando creemos en esos testigos. Cuando el Evangelio de Juan se escribe,
La audiencia tenía que creer, igual que el rey David, de que ese evento fue verdadero, que hubieron testigos que constataron. Y eso le traía paz y tranquilidad, ¿verdad? De su herencia. Y lo mismo tenemos que hacer tú y yo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús resucitó, vale la pena vivir para Él. Y vale la pena morir por Él. Ahorita que cantábamos el himno 518, al Cristo vivo sirvo, me quedé pensando, ¿verdad? Esas palabras, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación y sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Esa misma certeza debemos de tener tú y yo, hermanos. Jesús resucitó, aunque no lo podamos ver, y de hecho ese es el objetivo. Nosotros hemos mencionado a lo largo de todos los sermones anteriores de Juan que el objetivo principal es creer todos estos acontecimientos para salvación. El que cree va a tener vida eterna. Y en ese mismo capítulo, estos versículos hemos citado, pero yo creo que ahora cobran más sentido porque acabamos de recordar la resurrección. Fíjese en ese mismo capítulo 20, pero los versículos 21 al 23. Dice lo siguiente: Jesús les dijo otra vez, ahora se aparece a los discípulos: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Y nos recuerda, hermanos, si estamos siempre yendo a las Escrituras y teniendo pasajes como estos que nos recuerdan la resurrección, no solamente piense y medite en esa bendición de que es verdad, vamos a estar igual que Jesús, como Él lo prometió, con mi Padre y su Padre, con su Dios y su Dios. Vamos a recibir nuevos cuerpos porque también Él resucitó. Pero también tiene un propósito de que mientras no nos llame a su presencia, hermanos, tenemos trabajo que hacer aquí. Tenemos que predicar el Evangelio. Fíjese cómo cierra este capítulo 20, en el versículo 30. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan solamente se limitó a detallar 7 señales en su evangelio. Pero dice, hay mucho más, y Jesús en su soberanía permitió que vieran sus hijos estas señales, pero ahora a ustedes se las escribo. Se las escribo. Jesús no iba a vivir para siempre. Él tenía que morir y ascender al Padre. Y los discípulos que presenciaron como testigos estas cosas verdaderas se mueren. No van a, yo soy el más anciano que queda, pero cuando me muera, les dejo estos escritos porque ustedes tienen que seguir creyendo. Y esa fe se tiene que seguir transmitiendo. No hace mucho estaba viendo un podcast de los más vistos en todo el mundo y el anfitrión de ese podcast invitó a un creyente y estaba preguntando acerca de ese evento de la resurrección y del cristianismo. Y a lo mejor él no era del todo escéptico, pero sí estaba bien asombrado. O sea, ¿cómo pueden creer en la resurrección? ¿Por qué? ¿Por qué creer que alguien resucitó si en toda la historia de la humanidad ningún líder de ninguna religión se atrevió a decir semejante cosa? ¿Qué tal si es una leyenda? Y estaba platicando todo ese tipo de cosas, pero le dice, es que la prueba suficiente y uno de los argumentos que nadie puede negar es porque el cristianismo se esparció exponencialmente en el Imperio Romano por tan pocas personas. 400. Ellos vieron todos y presenciaron a Jesús. Vieron el cuerpo glorificado, lo vieron ascender al cielo. Entonces eso hizo que el cristianismo tomara fuerza. ¿Por qué? Porque siguieron creyendo.
siguieron invitando a los demás a creer en ese suceso. Y el cristianismo, hermanos, pues no ha desaparecido. Ya tiene más de 2000 años y esa es la dinámica de lo que tenemos que seguir haciendo. Este domingo, hermanos, pues fue en parte quizá instructivo, pero también lléveselo como algo personal. Y quiera Dios que el Espíritu Santo nos ayude a apreciar esas palabras que le dijo a María Magdalena. ¿Sabes qué? Suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles y escuche, porque este mensaje también es para ti. Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Y María lo creyó en absoluto porque presenció la resurrección, vio el cuerpo glorificado de Jesús, pero cuando va y se lo dice a los discípulos, ellos no estaban viendo ahí a Jesús. O sea, ese mensaje que la llenó de gozo, también lo tenían que creer ellos. Y así es como estableció Jesús que se tenía que esparcir el evangelio. Van a ser testigos de alguien que sí cree sin dudar que en Jesús hay poder para resucitar. Porque Jesús resucitó, se predica el arrepentimiento y la fe para salvación. Y esa verdad ha sido creída e impulsada a través de los siglos, hermanos, y tenemos que seguir haciéndolo nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Señor nuestro, ahora que vinimos a este pasaje de Juan y pudimos recordar nuevamente la resurrección, queremos que bendigas a tu pueblo y que tu Espíritu Santo siga obrando en las mentes, en los corazones de ellos, para que sea un domingo donde no nos vayamos igual, sino que recordemos que tenemos un compromiso contigo y que tenemos una orden, Padre. Tenemos que hablar del arrepentimiento y de la fe. Tenemos que ir por aquellos que todavía están en tinieblas y ellos tienen que creer, Señor. Así que ayúdanos a anclarnos en esa promesa de que somos tus hijos, de que tú eres nuestro Dios, de que tú tienes poder sobre la muerte, de que no es en vana nuestra fe y de que el perdón de los pecados ha sido efectuado, de que el sacrificio de Jesús fue perfecto, Señor, y que eso nunca lo olvidemos, que es la autoridad que tenemos, Señor, no es intrínseca a nosotros, sino es algo que hizo Jesús y que bajo ese poder y dominio nos envía a Él con esa autoridad. Así que usa a tu iglesia, Señor, el resto de nuestras vidas, Señor, cada vez tengamos más compromiso en hacer lo que tú nos has pedido, Señor. Ser esos embajadores que reconcilien al pecador delante de ti. Y gracias nuevamente porque este hecho de la resurrección puede tornar el panorama más devastador y a veces pudiéramos tener también momentos de fe tan débil, pero tú puedes disipar eso, Señor, con tu palabra. Y haz eso, Señor, en mis hermanos si ellos lo necesitan. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.